Bien, ¿me confirman si se logra ver mi pantalla, por favor? Sí, se ve, doctor. Sí se ve. Ya, genial. Bien, bueno, primero agradecer a todos por la invitación para realizar la presente ponencia el día de hoy. Mi nombre es Luke Winceta, como ya lo mencionaron. Yo soy médico cirujano, radico actualmente en Piura, estudié en la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Soy investigador RENACIC. Y cuando estaba como estudiante, al igual que ustedes, en pregrado, porque en realidad cuando uno egresa igual sigue siendo estudiante de muchas cosas más, ¿no? Tuve la oportunidad de pertenecer a Sociemun, que fue mi sociedad científica local, y a la vez formar parte de Socimec y FMCA, ¿no? Donde pude yo también desarrollar algunas cosas, ¿no? Y llegué a ser director nacional, ¿no? De CPC, del Comité Permanente Científico de SOCIMEC, donde hicimos varios cursos importantes, ¿no? Que ya creo, me imagino, deben estarse por renovar porque ya ha pasado a regular tiempito. Fue eso en 2019. Para que me conozcan un poquito más y en presentarme, ¿no? Yo realicé el diplomado de auditoría en la Universidad Científica del Sur. Me dedico como médico auditor para AUNA, que es una red de clínicas, imagino que las conocen. En Lima está AUNA Delgado, por ejemplo, ¿no? Tengo la maestría en medicina ocupacional por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la maestría en gerencia en servicios de salud por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente me oriento y trabajo en todo lo que es gestión en servicios de salud, ¿no? Dirijo una clínica en Piura y me he orientado a esa rama y a la par también realizo investigación, ¿no? Y bueno, alguna que otra consulta clínica particular, pero más mi foco actual va en lo que es gestión en salud. Y lo hago este preámbulo porque todo lo que estamos viendo acá, en estas charlas, cursos que estoy viendo que hace CPC, CPA, eh, nos termina impactando en forma positiva al egresar de la universidad. Y quizás actualmente no se dan cuenta y uno a veces no le da la importancia de vida porque como estudiante tiene otro punto de vista, otro enfoque, pero cuando uno egresa realmente ese enfoque cambia y todo lo que vamos viendo acá ayuda mucho. No solamente si es que deciden dedicarse a investigación o gestión, tal vez como yo, sino en caso les guste lo que es la parte clínica, quirúrgica, les va a ayudar mucho. ¿En qué sentido? Les va a ayudar en adquirir habilidades blandas que la universidad no te da, ¿no? La universidad te da lo que son habilidades duras. En inglés, hard skills, pero las soft skills, las habilidades blandas, lo digo en términos en inglés porque desde ahí, desde esos idiomas vienen estas corrientes, ¿no? No te las da la universidad. Las habilidades duras es todo lo que uno sabe a nivel conceptual, a nivel profesional, ¿no? Todo lo que uno quiere como médico, como cirujano, ¿no? Como reumatólogo, endocrinólogo, traumatólogo, etcétera. Pero es muy importante saber comunicar, saber organizar, saber eh, tener liderazgo, porque ustedes, donde se encuentren como médicos, van a liderar enfermeras, técnicas, psicólogos, otros colegas tal vez. Y si quieren mejoras en su servicio como cirujano o traumatólogo, igual. Van a tener que saber de gestión sí o sí y de investigación mucho más. Si quieren hacer bien las cosas para sus pacientes, van a tener que actualizarse constantemente. Y para que no se dejen engañar de cualquier visitador, visitadora médica que les va a recomendar algún medicamento muy caro que va a hacer que los va a convencer de que los receten porque los van a llevar a X congresos, porque les van a dar X comisiones, puedan revisar realmente si es que hay algún efecto o algún cambio positivo con relación a algún medicamento que ustedes ya están utilizando. Que muchas veces no hay, la diferencia más grande suele estar en el precio y eso va a afectar a la adherencia en sus pacientes y al final va a afectar a su objetivo terapéutico. Me, me tomé este tiempo para hacer esta introducción porque, como les digo, considero importante y agradezco que ustedes estén
tomándose un tiempo para escuchar una charla hoy domingo, que es familiar, y me disculpo porque esta charla fue programada para el día de ayer. Tuve un imprevisto técnico y no se pudo llevar a cabo. Bien, en investigación es importante desarrollar el proyecto de investigación antes de realizar el trabajo per se, la tesis per se, ¿no? Es el proyecto. Sin proyecto no podemos avanzar. Y una parte muy importante de este proyecto de investigación es la operacionalización de la variable. La operacionalización de la variable va de la mano con los instrumentos que nosotros usemos. Si nosotros no operacionalizamos bien, vamos a tener un muy probable y muy fuerte sesgo de validez interna. ¿Qué es validez interna, doctor? Validez interna es que en nuestro estudio midamos de manera correcta lo que realmente queremos medir, ¿ok? Acuérdense de este concepto porque al final lo voy a volver a explicar y de mucha mejor manera y más detallada. Bien, para saber cómo operacionalizar una variable hay que saber primero qué es una variable. Entonces, variable es todo aquello que pueda cambiar, variar y ser medido u observado. Esto aquí basamos de lo subjetivo a lo objetivo. ¿Qué importancia tiene en medicina? Permite cuantificar fenómenos clínicos, fenómenos fisiológicos, fenómenos sociales. Ejemplo, obesidad, tabaquismo, nivel de ansiedad. No, tienen que haber varias categorías, varias opciones para que sea realmente una variable. Por ejemplo, y aquí viene, ¿no?, el tema. Y si todos los datos de una variable, por eso pongo entre comillas, son iguales, por ejemplo, todos los participantes de un estudio son de sexo femenino, yo estoy haciendo un estudio en gestantes. ¿Podrá haber un hombre gestante? No, ¿verdad? Entonces, si estoy haciendo un estudio en gestantes, tiene sentido, tiene lógica que yo ponga como variable y que lo coloque en mi ficha de recolección de datos, sexo. No, ¿verdad? Porque todas van a ser mujeres. Y como todas son mujeres de género biológico, estamos ante una constante. Ya no es variable, sino constante. Puede pasar que cuando nosotros recolectemos datos y estemos colocando en la operacionalización de ese proyecto una variable con varias categorías, con varias opciones de respuesta, pero al final, después de ejecutar, todos seleccionaron una sola opción, ¿no?, de esa variable. Esa variable al final ya no nos ayuda mucho para el análisis, sí para reportarlo, para decir el 100% fueron de tal tipo, de tal categoría, pero ya es una constante, ¿ya? Entonces es importante diferenciar entre variable y constante, ¿ok? ¿Qué tipos de variables tenemos? Dos grupos muy grandes: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Este es el tipo de variable. Escalas, hay escalas nominales, escalas ordinales. En las cualitativas. En las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿no? En las ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo que en las variables cualitativas, por ejemplo, son aquellas que no se expresan en números. Pueden codificarse, ¿no?, y se enfocan en características o categorías. ¿Cómo lo entiendo mejor? A ver, tenemos dos grupos, nominales y ordinales. Aquí la respuesta es una palabra, ¿no? No es un número, ¿ok? Por ejemplo, grupo sanguíneo es el tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Sexo biológico, masculino o femenino. Eh, por cualquier enfermedad puede ser presencia o ausencia de enfermedad. Sí y no, sí y no. Entonces, cuando uno responde de esa manera, no hay un orden específico, no es que primero es el grupo A, luego es el grupo B, luego es el grupo B y luego es el O. No, no hay un orden. Puede ser de cualquiera de ellos. Entonces es una variable cualitativa nominal. Pero si estamos ante una variable donde sí hay un orden, por ejemplo, la escala de disnea, ¿no?, de la NIJA en insuficiencia cardíaca, uno puede ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4.
no es un número como tal, ¿no? Aquí es donde muchos podemos caer y decir es una variable cuantitativa ordinal, pero no, es una variable cualitativa. Entonces, aquí sí hay un orden y es cuatro tipos de disnea según la escala de Nija, ¿ok? También el estadio clínico del cáncer, del 1, 2, 3 y 4. La escala de Glasgow para el nivel de conciencia, ¿no? Lo podemos, aquí puede haber cierta incertidumbre en tomarlo como ordinal si es que lo clasificamos con puntos de corte, pero si usamos el número sí pasaría a nominal. Pongo igual estos ejemplos un poco ambiguos porque es importante luego en la práctica, donde vamos a tener estas disyuntivas también. ¿Ok? Ahora, las nominales, si bien no lo he puesto aquí, pueden haber dicotómicas o politómicas, que va a ser otra subdivisión que les van a mencionar en algún momento. El sexo biológico, y lo recalco, ¿no? No es idea de género, sino sexo biológico, identidad de género, disculpa. Sexo biológico masculino y femenino, solamente hay dos posibilidades a nivel biológico. Entonces, como hay dos posibilidades, ¿qué variable es? Dicotómica. Pero el grupo sanguíneo, ¿cuántas posibles opciones hay? Cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variable es? Politómica. Ah, cuando son más de dos, es politómica. Cuando solamente son dos, es dicotómica. Ah, y cuando es solamente de una categoría, doctor, ya no es variable, que es constante, ¿no? Es lo que habíamos visto hace rato. En las variables cuantitativas se expresan a través de números y permiten operaciones matemáticas. Tenemos dos tipos, las discretas y las continuas. ¿Ok? En las discretas vamos a tener valores enteros, ¿no? Número de hijos vivos. Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Pero nadie te va a decir dos hijos y medio, dos hijos un cuarto, ¿no? No hay posibilidades, aunque suene un poco gracioso, hago el ejemplo para que se entienda que es una variable cuantitativa discreta. Ahora, disculpen, un paréntesis, las cualitativas también son llamadas variables categóricas y en realidad en términos estadísticos casi no se usa la palabra cualitativa, sino categórica, variable categórica. Recordemos eso. Bien, continuemos. En las discretas, otro ejemplo, número de cigarrillos fumados por día. Otro ejemplo, número de crisis epilépticas en un mes. No puedo decir, ah, fue una media crisis. O fue crisis o no fue crisis. ¿No? En cigarro uno va a decir, pero el cigarro lo dejé a la mitad. Bueno, es como que un poquito ahí tedioso, pero en realidad que cuando uno mide y los instrumentos están valorizados por la cantidad de cigarros fumados al día, o la acción de fumar, el momento de fumar, ¿no? En continuas, a diferencia de las discretas, aquí sí puedes tomar todos los decimales que uno quiera, ¿no? Es más, entre una unidad y la otra puede haber infinitas opciones, ¿no? Entre uno y 2 hay infinitos números, recordemos eso, ¿no? Porque puedo decir 1,01, 1,001, 1,02, 1,003 y así infinitas veces hasta que pueda llegar al 2, ¿ok? La glucosa, por ejemplo, aquí se usa mucho en valores de laboratorio. Los valores de laboratorio siempre son, o la mayoría de veces tienen decimales. Glucosa plasmática, ¿no? En miligramos por decilitro. La presión arterial es continua, se expresa a través de razón, que es otra escala que de aquí les voy a mencionar. ¿Ok? El peso corporal en kilogramos, el tiempo de coagulación en segundos, también puede ser con decimales. Eh, y de ahí vamos a ver lo que son las escalas de medición, como que cada una de estas variables, en realidad estas son las escalas de medición, cuantitativas, continuas, discretas, son las escalas de medición, pero tienen sus, por así decirlo, como algunas subdivisiones, como la nominal que les dije, ¿no? Y algunas precisiones con relación a la forma de presentación. Si alguien en el camino tiene alguna duda, puede escribir, levantar la mano. No levantar la mano porque no los, como estoy compartiendo pantalla, no los puedo ver. En todo caso, mejor enciende el micrófono o me avisa alguien del comité organizador que alguien ha escrito una pregunta en el chat, por favor.
Bien, ahora, hay otro tipo de clasificación, ¿no? Porque vamos a tener asesores en la universidad, tanto en el pregrado como en el posgrado, y te va a decir, ¿y cuál es tu variable principal? O tu variable dependiente. ¿Y cuál es tu variable independiente? ¿No? Entonces, variable dependiente, que algunos lo podemos decir mi variable principal de estudio, ¿no? Es aquella, la variable dependiente es aquella en la que yo estoy buscando el resultado o el desenlace medido. Es decir, si yo busco asociación entre, entre cáncer de pulmón y tabaquismo, ¿no? ¿Quién yo espero que sea el outcome o el desenlace de esta razón? ¿Qué espero que sea primero, el tabaquismo o el cáncer de pulmón? En general, lo que yo esperaría es que el cáncer de pulmón dependa del consumo de tabaco, ¿no? Entonces, mi variable dependiente en ese caso sería cáncer de pulmón y mi variable independiente, porque puede variar de un paciente a otro, puede haber un paciente que nunca fume, puede ser uno que fume una cajetilla al día, otro que fume 5 o 10 cajetillas al día, ¿no? Es el consumo de tabaco. Entonces, en la independiente viene a ser factor de estudio que puede influir en otra variable. Consumo de alcohol, índice de masa corporal, y independiente es el resultado de desenlace medido. La presencia de hígado graso con consumo de alcohol, nivel de enzimas hepáticas alteradas, ¿no? También puede ser. Entonces, integrando ambas clasificaciones, por ejemplo, existe relación entre el tabaquismo y la hipertensión arterial. Aquí, ¿cuál sería mi variable dependiente? La hipertensión arterial. ¿Cuál sería mi variable independiente? El tabaquismo. ¿El tabaquismo qué tipo de variable es? Una variable categórica o una variable cualitativa. Recordemos que son sinónimos. ¿Cualitativa o categórica? La cualitativa y categórica podía ser nominal u ordinal, ¿verdad? Entonces acá, tabaquismo, no es que exista un orden, ¿no? Y yo voy escalando. Primero soy no fumador, luego paso a fumador leve, luego moderado, severo, no. Entonces es nominal. Pueden haber dos tipos de clasificación. Puedo hacer una variable dicotómica, categórica dicotómica, es o con nombre y apellido, una variable cualitativa, nominal, dicotómica, donde tenga fumador y no fumador, o puedo tener otras categorías, porque hay otros instrumentos, depende mucho del instrumento que yo uso, ¿no? El instrumento es el que me dice en qué categorías yo puedo medir la variable, donde me van a dar no fumador, fumador leve, fumador moderado, fumador severo, ¿no? Entonces también pueden haber otras categorías. Entonces puede ser dicotómica o puede ser politómica, pero va a ser siempre este, en esa manera puede ser cualitativa. Doctor, pero ¿y tabaquismo lo puedo mencionar como una variable numérica? Pues tabaquismo ya es la enfermedad. Entonces, para eso sí tiene que haber una evaluación con un instrumento que me diga si esta persona sufre de tabaquismo o no. Lo que yo puedo medir como una variable numérica, que no es tabaquismo, recordemos, porque tabaquismo es un diagnóstico y muchos de los instrumentos que miden tabaquismo son instrumentos de screening. Normalmente estos diagnósticos los hace un psiquiatra, pero si yo quiero medir de forma cuantitativa, puedo medir número de cigarros por día, ¿no? O número de cigarros a la semana o al mes. Entonces, si yo manejo el dato como número de cigarros consumidos, lo puedo manejar como una variable cuantitativa, pero ya no sería tabaquismo. Ya sería la variable consumo de cigarros. Y ya, ¿no? Y ahí en la operación yo menciono si es por día, por semana, por mes. Bien, creo que ahí se me va entendiendo un poco más. En la variable dependiente, que vendría a ser la hipertensión arterial, puede ser cuantitativa continua o cualitativa nominal. Cuantitativa continua si se usan cifras de presión arterial en milímetros de mercurio, que es muy poco se hace, ¿ok? Estamos acostumbrados a medir como sistólica sobre diastólica, ¿no? En números enteros, y como es un cociente, eso se llamaría una variable continua de razón, ¿ok? Eh,
cuantitativa de razón. O puede ser este, esta cualitativa, esta variable continua, puede también, esta variable, disculpa, medirse como cualitativa si es que la categorizo. Paciente con hipertensión arterial y paciente sin hipertensión arterial. Y para eso hay que evaluar, ¿no? El criterio que vamos a usar para eh, el diagnóstico de hipertensión arterial y el punto de corte. ¿Cuánto es el nuevo punto de corte de presión arterial elevada? Ya hay una nueva guía de la AJA que ha salido hace 2 semanas o 3 semanas, creo. No creo que sea un mes, pero ha salido hace poco una nueva guía de la AJA sobre hipertensión arterial, donde nos dice esta guía que el punto de corte es 130/90. Por encima de 130/90 estamos con presión arterial elevada y luego te lo clasifica en 1 y 2. Y ahora, pero el método diagnóstico continúa siendo el mapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí uno va eligiendo como investigador lo que conviene medir para su estudio. Entonces, aquí ya estamos hablando, ya hemos visto lo que son las variables, los tipos de variables, cómo se miden, pero hay algo que siempre nos ponen en los esquemas de proyectos de investigación, que es variable, definición conceptual u operacional, ¿no? La variable puede tener estas dos definiciones y hay que tener muy en cuenta que dista una de la otra. La definición conceptual, como me decían cuando yo aprendí y estuve en el lugar de ustedes, ¿no? Es la que vamos a encontrar en el diccionario, en los libros, ¿no? Que es cómo se entiende en teoría la variable. Por ejemplo, el sexo, me va a decir ahí, conjunto de categorías, no, conjunto de características biológicas, genéticas que definen o diferencian hombre de mujer, un tema así. Definición operacional, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a preguntar, lo voy a requerir a través del DNI, ¿cómo lo voy a medir? ¿No? Entonces, la definición operacional es cómo vas a medir en la práctica o en tu estudio. La edad, por ejemplo, edad, definición conceptual de edad, tiempo cronológico sucedido desde el nacimiento hasta la actualidad. Ya, definición operacional, si yo estoy haciendo un estudio en adultos mayores, me conviene medirlo en años. Pero si estoy haciendo un estudio en neonatos, ¿me va a convenir en años? Obviamente no. ¿En qué me conviene medir la edad? En días, por ejemplo, ¿no? Si estoy haciendo en gestantes, tal vez en semanas de gestación, para medir el tiempo, el periodo de gestación, por ejemplo, ¿no? Y así muchas formas. Entonces, estas son varias de las diferencias entre definición conceptual y definición operacional. Acá otro ejemplo, ¿no? La obesidad en la definición conceptual puede definirse como exceso de grasa corporal, mientras que una definición operacional puedo definirlo como un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, medido con balanza y tallímetro calibrados. Y ahí tengo la diferencia entre definición conceptual y operacional. Estas variables, después de nosotros tengamos ambos tipos de definiciones, vamos a tener que pueden tener dimensiones e indicadores. No todas las variables tienen muchas dimensiones. Es más, algunas ni las menciono. Y eso es normal. Pero muchos esquemas de las universidades de operacionalización de variables te piden que coloques dimensiones. ¿Y qué hago, doctor, si no tiene? Bueno, pues coloco una línea de que no hay más dimensiones. O si tiene una sola dimensión, pone el nombre de esa dimensión, ¿no? Nada más. Ahora, si tiene varias dimensiones, hay que subdividir la variable en cada una de esas dimensiones y un indicador para cada una de esas dimensiones. El ejemplo más común para esto es síndrome de burnout. Síndrome de burnout tiene despersonalización, tiene, por ejemplo, eh, tiene 4 o 5 dimensiones, no recuerdo ahorita, se me fueron los nombres, porque hace tiempo no uso hay un cuestionario que es el inventario de Maslach para síndrome de burnout. Pero tiene 5 dimensiones y cada una de esas dimensiones le corresponde un número de preguntas que
no se vuelven a repetir con las otras dimensiones. Y hay un puntaje para cada dimensión. Entonces hay un indicador para cada dimensión. Dimensión, como le dije, es los subcomponentes de la variable, mientras que el indicador es cómo se mide cada una de estas dimensiones, y si no hay dimensiones, cómo se mide esta variable, ¿no? Los puntos de corte que ya vienen a tener, ¿no? Que responde el indicador, ¿a quién responde? A la definición operacional. Ejemplo, ansiedad puede dividirse en dimensión somática, cognitiva, conductual. Puede tener indicadores como la cantidad de palpitaciones, el número de pensamientos intrusivos, la presencia de insomnio y otras preguntas más que puedan haber. Una escala de medición para ansiedad es la escala de Hamilton de ansiedad, porque también hay depresión. Está el GAC-7, por ejemplo, ¿no? Es un pequeño ejemplo. En las escalas de medición que ya hemos venido viendo, tenemos en las cualitativas nominal, ordinal. En lo que es nominal como tal, bien, ahí sobre la nominal vamos a tener que las variables cualitativas o categóricas, vuelvo a hacer la mención ahí, no tienen un orden jerárquico, ¿ok? No hay un orden, no hay una que tengas que ser primero para, o sea, si yo quiero hacer grado 3 tengo que pasar sí o sí por el grado 1, grado 2, no es de esa manera, ¿ok? Aquí no tenemos ni mayor ni menor, solo presencia de categorías. Por ejemplo, VIH positivo o negativo, ¿no? No hay, no hay mayor cosa. Hay el grupo sanguíneo, como les había dicho, el sexo biológico, ¿no? En los ordinales sí suele haber categorías en un orden lógico, ¿no? Pero no hay intervalos entre estas categorías, ¿ok? Escalas, las que ya les había mencionado, la de disnea por la NIJA, ¿no? Insuficiencia cardíaca del grado 1 al 4, el TEC leve, moderado a severo, ¿no? El estadio del cáncer 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a tener las escalas de medición de intervalo, y aquí ya vienen a ser en las numéricas. Por ejemplo, ¿no? Son variables que dentro del rango pueden tener, se pueden sumar, restar, no se pueden multiplicar ni dividir. Por ejemplo, la temperatura corporal, ¿no? Donde también que se mide en grados centígrados, pero el cero que representa este intervalo no necesariamente es un cero absoluto, porque luego tenemos que hay otras escalas, por ejemplo, en vez de la escala de Celsius, la de Fahrenheit, donde el valor que tengamos en Celsius va a tomar otro valor en esa escala. Los puntos de corte que me puedan dar en algunas escalas numéricas que te maneja ciertos puntos de corte. Por ejemplo, si vemos ya, o también podemos categorizar la edad. Hay personas que la edad que es numérica la categorizan en una variable numérica de intervalo, donde ponen menores de 18 a 25, de 25 a 30, de 30 a 40, más de 40, y así lo ponen, ¿no? De razón, suelen hacer aquellas variables con intervalos iguales, ¿ok? ¿No? Que normalmente suelen tener denominadores, como la presión arterial, eh, glucosa plasmática, tiempo de coagulación. Y aquí acepta decimales, como les menciono, ¿no? Y siempre en números positivos como tal. Un ejemplo de la tabla de operacionalización de variables es esta, que he tomado la de mi tesis, ¿ok? Para enseñarles. Acá es lo que me pedía el esquema de la Universidad Nacional de Piura. Me pedía variable, me pedía definición conceptual, me pedía definición operacional, indicadores, el tipo de variable, la escala de medición y el instrumento. Siempre suelen pedir el instrumento. Entonces, ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Esa es la definición conceptual. En operacional es reporte de síntomas ansiosos y traducido con la puntuación superior a 4 puntos en la sumatoria de respuestas obtenidas del cuestionario GAC-7.
¿Qué instrumento use? El Generalized Anxiety Disorder, ¿no? GAC-7. ¿Cuál es el indicador? El puntaje obtenido. Aquí no hay más, aquí no hay otra cosa que se pueda obtener más que el puntaje del GAC-7, ¿no? ¿Y cómo se clasificaba? En no presencia de ansiedad, ansiedad leve, ansiedad moderada y ansiedad severa. ¿Qué tipo de variable es esto? Como son varias categorías, es una categórica, no es que haya un orden como tal, la escala de medición es nominal. Y si quiero decir un poco más, nominal politómica, porque son varias categorías. Si fueran solamente dos, sería dicotómica. Y acá yo he mezclado dos tipos de clasificación, ¿no? Por ejemplo, este tipo de variable, pero al mismo tiempo he hecho una clasificación grande, que esto es mi variable dependiente, porque mi trabajo era asociación entre no inicio de clases y ansiedad, y esto fue en plena época de pandemia por COVID. Y fue en un estudio a nivel nacional, ¿no? En todas las facultades de medicina que había en Perú. Creo que en ese entonces eran como 37, 38. Bien, entonces, y la variable exposición, que uno podría decir variable independiente, yo le llamé variable exposición, era el inicio de clases virtuales, ¿no? Definición conceptual, nueva modalidad educativa que incorpora tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Definición, interno de medicina que estén recibiendo clases virtuales por parte de su universidad ante la suspensión del internado médico. Esto fue orientado a internos. Entonces, el 0 es que no recibe clases virtuales, el 1 es que sí recibe clases virtuales. ¿Por qué se hizo la tesis? Porque durante la pandemia muchas universidades suspendieron todo tipo de actividad formativa con los internos y muchos internos se quedaron literalmente en el aire sin mayor información de su universidad, mientras que otras ni bien suspendieron el internado médico por la pandemia, empezaron a hacer clases virtuales y empezaban a haber una comunicación constante con los internos. Entonces sí había diferencias, ¿no? Entre ambos grupos, uno con mucha incertidumbre y otro que estaba y continúa avanzando en su aprendizaje, que no tenía tiempo muerto ni perdido. No, tipo de variables, esta también es categórica, nominal, pero esta es una nominal dicotómica, porque o no recibe o sí recibe, no hay punto medio, no hay, es que, medio recibo clases virtuales, no, ya estás recibiendo, o no estás recibiendo, no hay. ¿Cuál es el instrumento? Aquí no se necesita un instrumento validado, solamente una ficha de recolección de datos. Luego puse otras variables independientes, ya como edad, sexo, estado civil, tipo de hospital, ¿no? Y listo, ¿no? El tipo de hospital puede ser MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, clínica privada, otros. Era una categórica, nominal, politómica. ¿Con qué se medía? Con una ficha de recolección de datos. El estado civil podía ser soltero, casado, conviviente, viudo, divorciado y lo mismo. Y de esta manera es que se operacionaliza una variable. Hay que saber bien cómo vamos a medir cada una de esas variables para medirlas de manera correcta. ¿Por qué? Este, y es con lo que empezamos. Yo no puedo medir ansiedad preguntando y diciendo acá como indicador, he medido ansiedad con una pregunta. ¿Tienes ansiedad? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que yo puedo medir ansiedad de esa manera? Hay mucha gente que me va a decir sí, hay mucha gente que me va a decir sí sin tener ansiedad, solamente porque pues ellos suponen que tienen ansiedad, pero realmente no lo tienen. Son personas tal vez un poco aprensivas, muy responsables, preocupadas por muchas cosas o con muchos pendientes y creen que están con ansiedad, pero no lo son. Entonces ahí puede haber una sobreestimación de la ansiedad, como que también puede haber un subregistro. Puede haber gente que tenga ansiedad, pero por miedo a que se le etiquete como una persona con ansiedad, no decir ansiosa, ¿no? Te va a decir, no, yo no tengo ansiedad, pero realmente sí la tiene, solamente que no la comenta, no la expone. Entonces, no es la manera correcta de medir ansiedad. Ansiedad tiene instrumentos validados como el GAC-7. Entonces, a través de este instrumento que tiene 7 preguntas, yo puedo medir con certeza si tengo ansiedad o no. De esa manera yo mido lo que realmente quiero medir. Y eso es validez interna, medir la variable como corresponde con un instrumento validado para ello.
cuando lo amerita. No siempre se amerita un instrumento, una escala, ¿no? Yo no necesito una escala para medir el sexo, no necesito, o al menos un instrumento validado, a eso me refiero, porque escala es una escala nominal. No requiere un instrumento validado para medir el estado civil, ¿ok? Pero sí requiere un instrumento validado para medir ansiedad, para medir depresión, para medir grados de conocimiento, grados de actitudes, prácticas, ¿no? Los famosos CAP. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y eso es con relación a la operacionalización de variables. Esta es la página, no generamos, y ese es el cherry para terminar. Yo realizo asesoría particular tanto en tesis de pregrado como en posgrado y también con relación a artículos, ¿no? Este es el IG. Va a parecer que está un poco abandonada la página, pero en realidad, si escriben ahí siempre se responde. Y esta es mi información de contacto, son mis correos y este es mi número de celular, se los brindo acá porque considero que las personas de SOCIMEX son un grupo de confianza. Si hay algo en lo que yo les pueda ayudar, no solo en investigación, sino tal vez como médico en general, me pueden escribir con toda confianza, yo siempre presto para ayudar a todos los que sean parte de SOCIMEX. Bien, y eso sería todo por mi lado, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, chicos, si es que no hay mayor pregunta, les agradezco nuevamente por su asistencia. Espero que la presentación haya sido clara y como les dije, ahí había dejado mi información de contacto. Cualquier consulta, queda atento. No hay problema, me pueden escribir con confianza. Saludos. Gracias al comité organizador por la invitación. Sí, sí, doctor. Ahora sí. Eh, mm, pues estaba viendo y bueno, pues no, habían como que manos muy levantadas y tal.
Entonces, no sé si chicos en este momento tienen alguna pregunta porque pueden como que levantar su manito o alzar o decirla por el micrófono. Ya, sí, Britney, ajá, puedes hablar. Y también otra personita que me habló por WhatsApp, pueden hablar, no. Buenas noches. Una pregunta. Bueno, si bien tengo entendido, la tesis y un artículo científico tienen fines diferentes. No obstante, he notado que en su estructura tienen similitudes y quisiera saber cuáles son las diferencias en cuanto a su estructura y si en caso una tesis se puede prestar para realizar un póster científico o visual abstract. Bien, Brittany, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad, este, lo que en algún momento muchos de los docentes de SOCIMEC que están en cargos de gestión de las universidades, por ejemplo, Percy Maita, Percy Herrera, ¿no? En algún momento tal vez el doctor Mesones, entre otros, el otro Cristian Díaz. Mucho de lo que se quiere y lo que se trataba de impulsar era que las tesis de pregrado se publiquen. Y ese es en realidad como que lo que muchos quisiéramos. O sea, toda tesis es un trabajo de investigación al fin y al cabo que debería cumplir con los criterios para poder ser publicado, ¿no? Entonces, claro que una tesis te sirve para cualquier tipo de difusión científica a través de póster, visual abstracts, ¿no? Participación en congresos como trabajo original o dependiendo, ¿no? Hay tesis que son revisiones sistemáticas, o sea, uno puede presentar una revisión sistemática como tesis, sí, también puedes. El esquema de la operacionalización de variables, la tabla, va a depender de la universidad. Porque en artículo no te piden la operacionalización de variables como tabla. Sí te explayas dentro de la parte de metodología cuando uno escribe y lo redacta y ahí escribes, ¿no? No te lo piden como tabla, pero sí lo terminas mencionando y al final es igual de válido, ¿no? Es más, si haces un buen proyecto, tu trabajo ya lo tienes casi en un 80%, porque todo lo que has hecho en proyecto lo puedes llevar después a tu trabajo o a tu artículo. Entonces, también ahí es importante. Y más bien, en base a tu pregunta, yo invitaría acá que todos los chicos traten de seguir los pasos correctos en sus tesis para que las puedan publicar, ¿no? Yo hace poco acabamos de publicar una tesis de maestría de una enfermera de la Almenara. Como les decía, yo asesoro de manera particular y mi objetivo es también, aparte de eso, que podamos publicar lo que se hace, ¿no? Es un bonito estudio, luego publicamos otro en PLOS ONE y ahorita estamos por publicar una tesis de maestría en salud ocupacional de una estudiante de Arequipa. Entonces, esa es la idea. Ahora, para eso, chicos, es importante que presenten sus proyectos ante un comité de ética, porque para empezar, que es una buena conducta científica. Si no presentan sus proyectos ante un comité de ética, estamos mal. En cualquier congreso es probable que los descalifiquen y en las revistas es probable que no los dejen publicar. Entonces, es importante eso. En varias de las universidades donde tengo estudiantes que asesoro, he visto que han incorporado esto como parte de su malla curricular y eso es bueno. Por ejemplo, en la Universidad César Vallejo, ¿no? Yo he visto que han mejorado muchísimo en investigación. Y todos los chicos que antes de hacer su tesis, la misma universidad manda todos los proyectos de tesis al comité de ética. Y hacen observaciones, luego salen con su resolución y luego ejecutan. Igual he visto que lo hace la universidad privada ante No Lo Rego y así muchas otras. Entonces, tengamos en cuenta eso para que ustedes puedan hacer un buen trabajo, ¿no? Y al final la idea de investigación no es solamente hacerlo por hacer o publicar, sino que tenga un impacto, que sea algo relevante para la población en quienes lo hacen. Bien, esa sería mi respuesta. Espero haberte ayudado con ello, Britney. Si hay alguna otra pregunta, queda atento.
Sí, chicos, pueden levantar también su manito y encender su micrófono. ¿Se me escucha? Hola Andrés, un poquito entrecortado, pero sí. Ya, perdón, tenía una duda respecto a la operacionalización de variables. Por ejemplo, si yo estuviera manejando como instrumento el test de Finsdrick y en el mismo test está un dato es la edad. Entonces, en mi operacionalización hay un apartado que es de, ¿qué se llama? Variables sociodemográficas, ¿no? Donde es nombre, residencia, edad. La pregunta es si debo repetir edad dos veces, o sea, uno en las variables sociodemográficas y otro en el test, o no es necesario, o cómo haría ese aspecto. Hola, bien. Para el test de Findrist, que es el de, entiendo que debe ser el que es para diabetes, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya. Bueno, ese test tiene dos partes, ¿no? Una parte que viene a ser como un tema de filiación y eso le dan los puntos, y otra pues son los factores de riesgo probables para diabetes. En este caso sí consideran a la edad como un factor de riesgo y ya está categorizada esa edad. Entonces, como ya es parte del test, ya no es necesario que lo menciones aparte. De nuevo, edad redundar ya no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, el mismo test lo ha categorizado, ¿no? En menores de 45, de 45 a 54, etcétera, y le ha asignado un puntaje. La única razón por la cual tú podrías poner como variable aparte la edad es de que tú, aparte de medirla así según la categoría, tú preguntes la edad en años como tal, como una variable continua, no en ese intervalo, sino que te coloquen el número como tal, ¿no? 23 años, 46, 55, 57. ¿Y, y por qué te hago esa acotación? Porque ellos ya han hecho ya hay una validación, ¿no? Para esta escala y esta escala es inamovible en ese sentido. Si tú le haces un cambio a esta escala, tendrías que hacer todo un trabajo de validación. Como ya es inamovible para medir riesgos con relación a diabetes, tú tienes que usarlo para ese objetivo de esa manera tal cual. Pero si tuvieras algún otro objetivo secundario donde para ti la edad diferenciada por años es importante, puedes medirla, como te digo, como una variable continua, ya que este, una variable continua siempre te va a dar mejores datos, no mejores, te va a dar más información que una variable cuando la categorizas, es decir, cuando la subdivides. ¿Por qué? Al subdividirla, eh, ya no sabes realmente la distribución real de DAG en esta población. Eh, por ejemplo, este test empieza con menos de 45 años y quizás tienes la mayoría entre 30, 31, 25 y están muy lejos, ¿no? Y tal vez te pueda servir para un segundo objetivo o algo que estés midiendo aparte dentro de este estudio. Entonces, podrías medirlo como variable continua y solamente para fines del test de Findrisk, con el mismo programa estadístico, tú puedes categorizarlo, ¿no? De menos de 45, de 45 a 54, de 55 a 64 y así, y sigues toda la parte estadística del test de Findrisk, pero aparte tienes la información de la edad de forma continua para algún otro objetivo importante. Se tiene que tener
un motivo o una razón para que tú hagas ese cambio. Si no hay ningún motivo objetivo, tangible, sí te diría que lo dejes como tal. No sé si me dejé entender o enredé un poco. Sí me enredé un poco. Sí, ya, lo que pasa, a ver, vamos de nuevo. En palabras sencillas, el test de Findrix ya mide edad, pero no la mide como variable continua, sino como una variable como una variable de intervalo, ¿verdad? ¿Estamos correctos ahí? Sí, Sí, mide menos de 45 a 54, de 55 a 64 y más de 64. A los menos de 45 le asigna 0 puntos, de 45 a 54, 2, de 55 a 64, 3 y luego 4 puntos. Bien, entonces, esa es una variable que ya está categorizada. Pero cuando tú tengas, marquen aquellos que marcaron menos de 45, tú nunca vas a saber cuántos tuvieron 30, cuántos tuvieron 28, cuántos tuvieron 41, cuántos tuvieron 44. No hay forma que lo sepas, ¿correcto? sí, 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 exacto. Ya. Entonces, existe la posibilidad de que tú puedas medir la variable de edad de manera continua solamente preguntando su edad en años y luego con el mismo Excel, con el Stata, con el EPCSS, el R, tú simplemente puedes poner y darle la orden al programa toda esta lista de edades, 28, 29, 45, 50, 51, categorízamelas en base al test de Finstrick y tú pones los puntos de corte y ya la tienes categorizada. Pero al mismo tiempo ganaste más información. A lo que voy, que esa información te puede ser útil no para el test de Findrix, sino para otro objetivo que también tengas en la investigación. No sé, quizás aparte del test de Findrix estabas midiendo al mismo tiempo ansiedad, que estabas midiendo alguna otra cosa, de tal manera que te ayuda a, a tener una variable mucho más amplia, con muchos más datos que te pueden ayudar para otros fines de investigación, siempre y cuando tú tengas otros posibles objetivos. Si no los tienes y solamente quieres ver test de Findris a secas y nada más, pues ahí yo te diría, bueno, entonces déjalo como está. Pero mi mensaje final es, una variable continua siempre nos va a poder brindar más información que yo desde el comienzo, desde la encuesta, lo categorice. Es más, y es una opción personal, yo cuando tengo estos casos, yo trato de que se coloque el número como tal, porque yo sé que con un simple comando yo voy a poder dividir esa variable numérica en las categorías que me pide la escala, pero ya gané muchos más datos que habría perdido si yo coloco las categorías desde el inicio, ¿no? Desde la encuesta. No sé si ahí se me entendió mejor. Sí, sí, ya entendí mejor. Una cosita más. Claro. En la operacionalización de variables, o sea, en la tabla como tal, en este caso del test de Finstrick, tendría que cada ítem del test ponerlo así, o sea, dimensión, indicador, o es en uno solo, o sea, solo el puntaje del test de Finstrick. Ya, bien, buena pregunta. El test de Findrix no es una variable, es un instrumento. ¿Cuál es la variable que mide el test de Findrix? Riesgo de diabetes, sería. Ya, bien. Entonces, ¿cuál es mi variable? Riesgo de diabetes. Correcto. Entonces, la variable Sí, riesgo de diabetes tiene dimensiones. ¿Lo has revisado? Creo que no. Como no tiene dimensiones, se maneja a través de una escala de puntajes con un punto de corte. ¿Correcto? Entonces, tú vas a tener en tu operacionalización de variables riesgo de diabetes, definición conceptual, operacional, indicador, puntaje obtenido en el test de Findrix, ¿no? La escala va a ser una numérica, entiendo, porque te da puntajes, igual no es como que lo tenga ahorita a la mano, ¿no?
y la tabla o el instrumento de medición es el test de Findrix. Pero este test, este riesgo de diabetes se basa en varias variables. Entonces tú aparte vas a tener tu variable de edad, vas a tener tu variable de índice de masa corporal, vas a tener tu variable de sexo, tu variable de cintura, ¿no? Tu variable de ingesta de verduras y así. O sea, ¿lo puedes manejar de esa manera? Sí lo puedes manejar. La otra forma de manejarlo, que es un poco más enredada y tediosa, es que manejes el riesgo de diabetes como una variable compuesta, ¿no? Y aquí ya nos enredamos todos. Voy a ir un poco más. Como una variable compuesta, doctor. Ok, pongo riesgo de diabetes como variable principal y luego las dimensiones y cada una de estas variables la pongo como una subdimensión, una subdimensión. Entonces, va a ser una variable al final dividido en 8, porque tiene 8 preguntas ese test. Y cada uno va a tener un puntaje, porque felizmente en este test, cada una de estas categorías de cada pregunta tiene un puntaje. Y al final, en instrumento, todos van a decir test de Findrix, test de Findrix. También es una forma. Ahí es cuestión de cómo tú quieras presentarlo y como también tu asesor te sugiera, porque al final la información es la misma. La información creo que mientras se deje clara no debe haber mayor problema. Todo es como tú quieras manejar. Y esto es en general en los datos. Por eso, a veces dicen que la estadística aguanta todo, pero no es que uno quiera hacer la estadística por hacer, sino que tiene que tener un sentido, ¿no? Tiene que haber una explicación detrás, un porqué. No sé si me dejé entender ahí, Andrés. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Bien, Andrés, qué gracias, qué bueno que te haya podido ayudar. Y es importante ahí que era un segundo tema y que ahora ya me van a dar la razón porque me dijeron que de dos temas, operacionalización de variables y cómo hacer un DAG, que es un diagrama cíclico dirigido. DAG es un siglas en inglés. Y yo les dije, no van a poderse dar los dos temas en una sola ponencia. El DAG es la forma, es un esquema que nos ayuda a ver el sentido y el efecto que tienen las variables. Ahí vamos a poder ver qué variable depende de cuál, y vamos a ver qué variable es confusora, qué variable es mediadora de efecto, ¿no? Son términos que ya los debo estar mareando un poco, pero es el que le da sentido a la estadística. O sea, uno, los datos, como les digo otra vez, aguantan todo. Yo meto a una base, a un programa estadístico, y puedo obtener lo que yo quiera obtener. Y es más, puedo recategorizar como quiera a veces las variables con tal de buscar que me salga algo significativo, pero eso no tiene que ser la razón. Eso no puede ser algo, una práctica real y correcta en investigación, sino que yo debo hacer estos análisis conforme me lo manda la vida real y como me lo manda la epidemiología y como realmente debe suceder. Si no, vamos a tener muchos errores y vamos a tener ciencia que no nos va a aportar nada. Vamos a tener también asociaciones espurias, que son asociaciones que no tienen significancia clínica en la vida real, que pueden existir, pero no hay un porqué. Bien, no sé si hasta ahí todo claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bien, chicos, si no hay más preguntas, nuevamente agradezco la invitación, espero haberlos ayudado y cualquier cosa, quedo atento. Voy a volver a pasar por mensajito ahí mi información de contacto. Listo, doctor. Muchas gracias de verdad por, bueno, pues toda la ponencia, así como también el estar respondiendo a las preguntas de los chicos. Espero que, bueno, pues todos hayan prestado atención y bueno, pues ya estaremos contemplando para alguna que otra ponencia. De verdad, muchas gracias. Ahora voy a pasar a presentar el link del post-test o del pase de asistencia final.
Así que no se vayan, chicos.